¿Qué tal, jóvenes? Buen inicio de semana. Estamos en nuestra clase número 82 y el día de hoy vamos a continuar con temas de porcentajes y para ello vamos a ver unos problemas que se encuentran en la página 115. Dentro de nuestra página 115 los vamos a leer y vamos a tratar de utilizar nuestra regla de tres para organizarlos o para estar observando si es necesario o podemos utilizar otro tipo de método para resolverlos. Claro, digo, es mucho más fácil aplicar la regla de tres siempre y cuando aprendamos a organizar un poquito lo que vienen siendo los problemas. De tal manera, yo les recomiendo, como son problemas, al principio organicémoslos en una tabla de variación que nos va a ayudar a nosotros a plantearnos el problema mejor para que podamos resolverlo mucho más fácil, ¿no? Debido a que muchas veces esa es lo que realmente nos dificulta un poquito, ¿no? El hecho de ordenar los datos para poder resolverlos, ¿no? Entonces, el día de hoy dice la página 115, viene el primer problema, nos dice que Julián requiere comprar un reproductor de música y está buscando el mejor precio y encontró dos tiendas que le ofrecen el modelo que quiere en 1500, ¿no? Pero en la primera tienda le ofrecen un descuento de 30% y en la segunda le ofrecen dos descuentos, uno del 20% y sobre el precio el otro 20% adicional. Entonces, ¿qué le conviene comprar a él? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo al principio? Nos están diciendo que queremos saber cuánto es lo que vamos a pagar por el reproductor de música, sabiendo primero que nuestro 100%, y lo voy a poner aquí abajo, 100%, el 100% del costo en ambas tiendas es de 1500 pesos, ¿no? Eh, sí, 1500. Venga. Eso sería primero identificar primero quién es mi 100%, porque si no identifico bien quién es mi 100%, tal vez se me dificulte saber quién es el 30, quién es el 20, y sobre esa cantidad, quién viene siendo no sé, el otro 20, o cómo agregar un 20% extra, aparte del descuento que ya adicional sobre lo que ya estaba pagando. Entonces, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos interesa primero saber a nosotros cuánto es el 30%, ¿sí? Lo podemos ver de dos maneras. Primero lo voy a hacer con el 30% para saber cuánto me van a descontar y obviamente la cantidad con el mayor descuento pues es el más barato. Y otro que viene con el 20%. ¿Cuánto es el 20% de primero y cuánto es el 30% para saber cuánto es lo que nos están descontando? Entonces, si yo multiplico 1500 por lo que viene siendo el 30, ¿sale? Sería eso igual a 45,000 que dividido entre 100 me da 450. Entonces, el 30% de 1500 son 450. ¿Sale? Perdón. Lo que también veríamos es multiplicando 20 por 1500, me darían a mí 30,000, que dividido entre 100 me dan 300. Por lo tanto, y aquí tengo el 300 de descuento, ¿sale? Entonces, en el primer caso, como le voy a restar 450 en la primera tienda, donde me hacen el descuento del 30%, pues obviamente voy a pagar 1050 por ese producto, ¿no? Y en la otra voy a pagar 1200 porque ya me hicieron el 20%. Pero me dicen, bueno,
tú vas a pagar 1,200 por ese producto, pero te voy a hacer un 20% adicional. Entonces, eso significa que ahora 1,200 sería mi 100% y yo tendría que averiguar cuánto es el 20% de esos 1,200. Por lo tanto, tendría que volver a multiplicar 1,200 por 20. Vamos a ver cuánto es el 20, que me dan 24,000 y divididos entre 100, perdón, esos 24,000, pues me da otros 240, ¿sale? Y entonces, en total, lo único que tendría que hacer es hacer la diferencia de estos dos para saber cuál es el precio que me ofrecen en este sentido. Por lo tanto, nada más hago la diferencia, me darían 960 y podría ver que es más barato donde me hacen un 20% adicional, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, porque en una pagaría 1,050 y en otro pagaría 960. ¿Qué es lo que nos está planteando nuestro problema? ¿Sale? Entonces, sé que en algunos casos va a ser mucho más fácil cuando me pregunten el porcentaje de tal número, simplemente multiplicarlo por el decimal, pero podemos utilizar muy prácticamente también nuestra regla de 3 para hacer comparaciones de este tipo, ordenar los datos. Es importante que ordenemos los datos cuando nos dan algún problema, que es una cosa también muy importante, porque por ahí se suelen confundir mucho si no ordenamos debidamente los datos cuando estamos viendo un problema. Entonces, esto es, si se fijan, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es hacer una pequeña tabla de variación en la que obviamente utilizo mi regla de 3. Entonces, por ejemplo, tenemos otro ejercicio. Vamos a poner más para aquí, para arriba, para poder utilizar esta parte. Dice, Alexis quiere comprar un disco de música, encontró en una tienda que cuesta 189 masiva. Y entonces, si le ofrecemos un descuento del 40% antes del IVA, ¿cuánto le va a costar el disco? Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros, para resolver esto, decir que 189, una tabla de variación, 189 es mi 100%. ¿Por qué? Porque eso es antes del IVA y voy a buscar hacerle un 40% de descuento. Yo puedo ver, primero hacer, como les decía, buscar el 40%. ¿Cuánto es el 40%? Para restarle, a 189, o simplemente podría sacar directamente, hacer una diferencia. Dijo, bueno, si me van a descontar el 40%, entonces yo voy a pagar el 60%. Entonces mejor voy a investigar directamente cuánto es lo que voy a pagar y para ello busco cuánto es el 60%, ya que solamente he hecho la diferencia antes, ¿no? Al 100% le quito 40% que me van a descontar, pues voy a pagar el 60%. Así lo podemos deducir de esa manera. Entonces, ya con eso podemos utilizar nuestra regla de 3. O simplemente podríamos también multiplicar por lo que viene siendo esta cantidad por el decimal del porcentaje que quiero buscar. O podría decir que, por ejemplo, 189 lo voy a multiplicar por 0.6. Perdón. 189 por 0.6. ¿Y por qué 0.6? Porque 0.6 es el decimal del 60%, y quiere decir que voy a pagar yo del CD, perdón, voy a estar pagando 113.4 de lo que viene haciendo el costo de antes de
e incrementar el IVA. Y ya, por ejemplo, ya tengo cuánto me va a costar el disco más el IVA. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo me van a hacer un descuento, yo tengo que pagar esta cantidad más el 16%. Entonces, como voy a pagar el 16%, recordemos que es muy sencillo. Si voy a incrementarle un 16%, tendría que calcular yo, eh, ah, parece que se me ha movido un poquito, listo. Para ver que le voy a agregar el 16% a esta cantidad, porque ahora esta cantidad va a ser mi 100%, ¿sí? Porque esto es lo que voy a pagar al total, por eso lo voy a manejar como mi 100%. Y de esta cantidad yo voy a decir ahora que necesito encontrar cuánto voy a pagar de más, el 16%. O podría decirlo de otra manera, bueno, si tú ya vas a incrementar 16%, entonces necesitas saber cuánto es el 116% de esta cantidad para que me digas de una vez y directamente cuánto vas a pagar, debido a que voy a incrementarle un 16%. Entonces puedo hacer no solamente la diferencia, puedo hacer la suma antes de sacar el porcentaje y trabajar con los porcentajes. Es una de las ventajas de los porcentajes, que yo puedo trabajar con los porcentajes aparte y al final saber cuánto es lo que va a subir o va a bajar mi porcentaje. Y simplemente una vez que obtenga, bueno, cuál es el porcentaje final, pues aplicar el porcentaje, aplicar ese porcentaje a mi cantidad que obtengo yo para poder encontrar el resultado, ¿sale? Entonces, como les voy a pedir una disculpa, ando un poquito. Entonces, como voy a incrementar un 16%, pues voy a buscar cuánto es el 116% de 113.4 para ver cuánto va a costar con todo IVA. ¿Por qué? Porque le voy a incrementar el 16%. Entonces lo puedo hacer muy fácil, puedo convertirlo en decimal y decir que lo voy a multiplicar por el 1, esta cantidad la voy a multiplicar por 1.16 para encontrar directamente nuestro resultado. Nosotros podemos utilizar nuestra calculadora para hacer ese procedimiento, debido a que son fáciles, pero sí lo podemos hacer, pero son un poco laboriosos, y para evitar tener tanto, eh, para que sea más rápido, simplemente utilizar esto, ¿no? Entonces multiplicamos por 1.16 y al multiplicar el 1.16 me daría 131.544, pero lo voy a dejar nada más dos decimales. Entonces, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto le costaría el CD a Alexis al final? 131.54. ¿Por qué? Porque primero me hicieron el descuento antes del IVA, y cuando ya tenía el precio de lo que tenía que pagar, tendría que pagar el IVA de esa cantidad, y esa cantidad sería 131.54. ¿Sale? Entonces, algo que tenemos que empezar a notar que nos ayudan cuando tenemos problemas y necesitamos eh, encontrar el resultado más fácil. Las tablas de variación nos ayudan mucho a organizar la manera en que debemos resolver el problema, ¿no? De ver cómo es que convertimos de un porcentaje, ahora es el 100%, también ver cuándo lo tengo que cambiar a que sea mi 100%, o ver de qué cantidad me están diciendo que aplique ese 100%, ¿no? Digo, al final de cuentas, si se fijan, alguien me puede decir, bueno, ¿y cuánto cambió desde allá para acá a este porcentaje, no? Porque, o cómo lo pudimos haber hecho de una manera sin tantos pasos, por ejemplo, ¿no? Porque alguien me pudo, no sé,
Bueno, alguien me pudo decir, bueno, y si hubiera hecho primero un descuento del 40 y luego después hubiera sumado, bueno, voy a disminuirle un 40 y luego le voy a subir un 16, eh, si yo lo hubiera hecho con el 76%, porque aquí era un 60 y luego le iba a subir un 16, si era, si salía la misma cantidad y la verdad es que no. Eh, Siempre, bueno, siempre y cuando que nos hicieran el IVA de esta cantidad y no de esta cantidad. Esa es la situación. Pero como me están hablando que es antes de, entonces sí es sobre esta cantidad, ¿no? Entonces, porque, bueno, si me dicen, te vamos a hacer un 40% más lo del IVA, o sea, quiere decir, me vas a hacer nada más un descuento del 40% de esta cantidad, pero me vas a sumar el 16% de esta cantidad de IVA. Entonces, ahí sí yo hubiera dicho, pues lo hubiéramos hecho más fácil, brincamos y decir cuánto es menos 40%, pues 60, más 16%, pues 76%, ¿sí? Y decir que hubiéramos hecho también, pero no sería el mismo porcentaje de acá. Pero como le digo, esos son pasos que tal vez omitamos un poquito o cosas que no nos dejan ver bien el contexto, ¿no? Del problema. Por eso es importante organizarlos. A mí me están diciendo primero hazlo antes y estoy diciendo el 40 y ahora de lo que se supone que iba a pagar, tengo que pagar el IVA, ¿no? Porque de esto es lo que voy a pagar y tengo que incrementarle el 16%. Entonces, puede ser de las dos maneras. Sin embargo, hay que leer muy bien porque nos están diciendo realmente el problema no me está diciendo esto, ¿no? Si el CD me cuesta 113.4, yo tengo que pagar el 16% de 113.4, ¿sale? Porque eso es lo que me indica el problema. Ya por último, venimos con un problema que dice que Héctor abrió una cuenta de ahorros con 7,000 pesos. Cuando le llegó su estado de cuenta, tenía 8,400. ¿Cuál es el porcentaje de la ganancia? Entonces, ¿qué es, qué es lo que estamos, cuánto estamos ganando? Esto lo podemos, como les decir, hacerlo con una regla de tres, porque es importante la regla de tres. Nos ayudan a entender bien, por ejemplo, qué cantidad me está sacando de qué porcentaje, si es un simple porcentaje, si, bueno, a ver las diferentes cantidades que tengo, ¿no? Recordemos que si teníamos nosotros 7,000, ¿sale? 7,000 era nuestro ¿quién? Nuestro 100%. ¿Por qué era nuestro 100%? Porque era lo que nosotros, ahorramos, ¿no? Y después obtuvimos 8,400, pero no sabemos cuál es el porcentaje que nos pagaron. Entonces, si se fijan, estamos buscando ¿qué? Un porcentaje. Y para ello tendríamos que aplicar nuestra regla de tres. Eh, pero ya nosotros ya tenemos organizado nuestro problema de tal manera que yo sé que voy a multiplicar a 8,400, voy a multiplicarlo por 100, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 7,000. Si hago eso, me voy a dar cuenta de que esto es el 120%. ¿Sale? Entonces quiere decir que nos incrementaron el 20% y lo podía constatar buscando el 20% cuánto equivale, ¿sale? Entonces yo ya he visto que la diferencia entre 100 y 120 pues es 20, o sea que realmente estoy ganando el 20%. Y para comprobar realmente que estoy ganando el 20%, pues hago nuestra regla de 3, multiplico 7,000 por 20, lo que me daría en 14, ¿cuánto es? 7,000 por 20, digo 7 por 2, 7 por 2, 14, es igual a 14 y tengo 4 ceros. 1, 2, 3, 4, ¿sale? Porque es 1, 2, 3, 4 ceros y luego le voy a recorrer 2 ceros aquí, entonces serían 1,400.
Y como pueden darse cuenta, efectivamente, nos pagaron el 20% porque son 1,400, ya que yo tendría que ver la diferencia. Esta es otra manera de que yo vea, incluso lo puedo hacer. Si tengo 7,000 y luego son 8,400, ¿cuánto fue lo que me incrementaron? Y podemos hacer o buscar otro número, a 1,400, sabiendo la diferencia de aquí. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? Que me incrementaron, también lo pude haber hecho directamente desde acá, ¿no? Y si se fijan, con una tabla de variación es muy sencillo encontrar ese tipo de problemas. Entonces, aplicamos nuestra regla de tres, recordamos, multiplicamos cruzado y dividimos por el del frente, y eso sería todo, ¿no? Entonces, sale que para la próxima clase vamos a platicar sobre algunos problemas, o vamos a pensar sobre algunos problemas para poder aplicar perdón, lo que vienen siendo los otros tipos, o esta regla de tres, y ver otros tipos de casos en los que nos podemos encontrar eh, como perdón, podemos encontrar otros casos en los que tal vez me planteen el problema diferente de tal manera que yo lo tenga que organizar en una tabla de variación para poderle darle solución. Entonces, por el día de hoy sería todo. Les recuerdo que todas las dudas por los medios de comunicación que tenemos, ya sea plataforma WhatsApp, por ahí estoy un poquito atrasado con la lectura de los mensajes, pero sí trato de verlos. Veo que muchos ya me están enviando sus tareas por un mensaje en la plataforma, lo cual les tomo mucho en cuenta. Entonces, pues de mi parte sería de todo el día de hoy. Como digo, nos vemos en una próxima. Hasta luego.